Bueno, ¿cómo están? Comenzando un nuevo año de este Sibiritas TV. Estábamos sacando la cuenta con Carmen, llevamos más de 15 años, digamos, así que eso habla, empezamos muy jóvenes. Así que ni se nos nota. Sí. Bueno, motivos de alegría por estar nuevamente con ustedes. En mi caso, por haber vuelto de vacaciones, ya verán mi color. Carmen no, Carmen está blanca porque está trabajando, así que muy bien. Pero a su vez, un poco de inquietud, de incertidumbre, atentos con lo que está pasando en la Argentina y también en Córdoba. Y por eso en pleno enero quisimos montar este primer programa del año para ver un poco cómo está transcurriendo lo que se está discutiendo en este momento a nivel nacional y también qué está pasando en Córdoba con la nueva gestión de Yarlora. Vamos a tener a dos invitadas, a Gisela Beritier, que es titular del ICDE, economista, le vamos a preguntar su visión, y también a nuestra querida Ferrero, digamos, Alejandra Ferrero, legisladora provincial, que nos va a contar cómo están allí espada con espada en la legislatura de Córdoba. Pero primero, este primer video, si le parece, Carmen. Sí. Yo querría decirle a la gente que ustedes saben, soy senadora nacional, ¿qué hago acá conduciendo un programa? Sí. Bueno, mi objetivo este año es lo más posible ver cómo estamos cuidando a la gente, cómo estamos cuidando a los niños, cómo estamos cuidando al alumno, al maestro, al jubilado, al ciudadano de a pie. Esa es mi propuesta este año, porque más vale que queremos hacer todos los cambios, pero nosotros sabemos que esos habitantes no son números, son personas, viven realidades, entonces queremos también tener un ojito hacia la realidad de las personas. Ya vamos a hablar con Carmen de cómo está viviendo también la aprobación de las leyes, los decretos, pero si les parece, antes de ir a la primera entrevista con Gisela, un video que nos trae un poco de tragicomedia de lo que está pasando en la Argentina, porque aquí estamos en emergencia, en necesidad y urgencia, como dicen. Pareciera que sí, porque hemos cerrado con 25% de inflación en diciembre, más de 215% anual, bueno, y además de otras situaciones, por supuesto, el narcotráfico en Rosario. O sea, es un país que está con esa sensación de a punto de explotar, digamos. Y teníamos ese caudal de 40%, de más del 40% viviendo en condiciones de pobreza y un gran porcentaje, mucho más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. Bueno, todo eso que era la previa a la situación de este mes. Claramente. Para hablar entonces con Gisela, escuchamos a un hombre español, a un gallego, que presenta, miren cómo presenta la situación de Argentina, y por un minuto tomemos distancia de nosotros mismos y digamos, claro, es que tiene razón este gallego. A ver. Por cierto, y respecto a lo que decía de Argentina, tenemos también noticia de última hora, ya se van filtrando los datos del cierre oficial de la inflación en Argentina. Para 2023 habría cerrado la inflación, insisto, en el 211%. 211% de inflación en 2023 habría cerrado en el año pasado a su ritmo más rápido en 30 años, que se dice pronto. Precios al consumidor que se habrían disparado en diciembre un 211,4% respecto al año anterior, al cierre de todo el año. Es decir, que desde noviembre, de noviembre a diciembre, los precios habrían subido un 25,5%. Una subida espectacular. Es verdad, fíjense lo que les voy a decir. Se esperaba que la inflación subiera un 30% en diciembre, solo de noviembre a diciembre. Y es del 25,5%. Que uno puede decir, hombre, qué alivio. Sí, pero cierras el año con el ritmo de mayor subida en 30 años y te vas al 211,4%. Y esto mientras todo el mundo especula con que, ojito, cuidado, que estamos cerquita de algo que puede verse como en 2001. Bueno, pues si echamos 30 años para atrás, lo que estamos es recopilando información para acabar en una cosa parecida. A ver qué ocurre con esto y la dolarización. Bueno, muy bien. Vieron que es simpático, pero a su vez es trágico. O sea, uno dice, claro, sí, es que estamos viviendo en un país de loco, digamos. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos de un mes al otro el 25% de inflación? Bueno, en ese marco, allí está
Milei, que dijo, nadie puede decir que no dijo lo que iba a hacer, y ahí nomás, en los primeros 17 días, manda este decreto de necesidad de urgencia, manda la ley ómnibus y realmente ha tirado por tierra muchas regulaciones, muchas condiciones. También algunos dicen que está atropellando leyes, que está atropellando constituciones, pero nos gustaría tener la mirada de Gisela Britier, titular del ICDA y economista, amiga nuestra. A ver, Gisela, si estás allí. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Sebastián, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo Un gusto andás? estar aquí. Muy bien, ustedes, gracias por la invitación. Bueno, sabemos que sos suficientemente prudente pero a su vez sabés de la Experta. necesidad de los cambios de Esparta como para contarnos cómo lo estás viendo vos ahora, a un 15 de enero, a esta situación económica de Argentina. Bueno, Sebastián, como vos bien dijiste, creo que es cierto que es la primera vez que se vota a un presidente que dice lo que va a hacer y que la gente votó conscientemente, ¿no? Esto que decía que iba a hacer. Con lo cual ya dijo incluso que las medidas que iban a tomar iban a causar esta inflación. Y esto, para que la gente nos entienda, esta inflación tiene que ver con un freno de la actividad económica, que es justamente la estanfla, y luego inflación, es la otra cuestión que estamos viendo y que en definitiva empezó a tomar todas las medidas que tienen que ver con eso, ¿no? La verdad es que en un mes desde que asumió, entre el DNU y también esta ley ómnibus que mandó al Congreso, lo que está tratando de hacer es justamente desregular la economía y sacar las trabas que de algún modo ocasionaba el Estado, ¿no? Entonces, en su visión económica y en todo el planteo que hizo incluso durante su campaña era la libertad, ¿no? Es decir, viva la libertad. Y en eso tiene que avanzar la libre oferta y la libre demanda. Es así como con las primeras medidas, en donde liberó el control de precios, saltó esta olla de presión, en donde los combustibles, por las prepagas, los alimentos, la carne, bueno, muchos de bienes de primera necesidad aumentaron. De hecho, por ejemplo, en este 25,5%, los alimentos lo hicieron en un 29%, que es lo que más impacta, sobre todo en el bolsillo de todos, ¿no? Realmente. Así que en ese contexto se da una situación en la cual los precios están aumentando, donde los diferentes actores del mercado estamos viendo, bueno, a ver cuándo va a empezar a disminuir esta liberalización de precios a la libre oferta y la libre demanda. Entonces acá viene la segunda parte, ¿no? Donde por el lado de la oferta los precios aumentaron muchísimo, pero se empieza a dar la situación en donde por el lado de la demanda hubo dos anclas que tuvieron que ver con que no se dispararan tanto los precios. Un ancla fue el tipo de cambio, que al principio aumentó, pero bueno, justo hoy leía una nota de Cavallo donde decía que más allá de esta devaluación, en realidad luego el tipo de cambio no se había disparado y se está apuntando a que justamente de acá en más el ancla cambiaria sea la que hace que los precios no se disparen tanto. Y por otro lado, el tema de los salarios. Los salarios no han tenido un reajuste al mismo ritmo y al mismo nivel que han tenido los precios, con lo cual estas dos variables han hecho que no se dispararan tanto. Pero Gisela, esto influye en la demanda también, ¿no? Que esto es un poco lo que estamos viendo y que en definitiva va a hacer que las ventas del aparato productivo disminuyan, ¿no? a mí me gustaría preguntarte porque de alguna manera los chicos que rodean a Milei nos están presentando también un superhéroe que frenó la hiperinflación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estamos realmente en esas condiciones? A ver, es apresurado decirlo todavía, ¿no? Porque no deja de ser una apuesta arriesgada la que está planteando Milei, sobre todo cuando, bueno, hemos tenido experiencias previas, sobre todo en los 90, que por alguna situación específica terminamos con el 2001, ¿no? Hay que ver los variables, los contextos y un montón de cuestiones más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que todavía es apresurado y decir que en realidad frenó la hiperinflación. Hoy, si seguimos con las tasas de inflación que tenemos actualmente, 25% en el mes de diciembre, se proyecta una tasa similar para enero, para febrero también, todavía una inflación alta.
si se dan ciertas variables y ciertas cuestiones como entrada de divisas a partir de la cosecha gruesa en el mes de marzo y abril, podría empezar a pensarse que los precios podrían llegar a bajar, pero todavía no tenemos certeza de que eso así suceda. Con lo cual, hoy una inflación proyectada de estas características sí está mostrando un escenario de hiperinflación, donde terminaríamos con inflaciones por encima del 1000%. Claro. Entonces, hoy es apresurado decir eso, ¿no? ¿Qué cuestiones se tendrían que dar para que la inflación empiece a bajar? Y básicamente tiene que ver con la acumulación de reservas y sobre todo con la competitividad, ¿no? Pero en esto que plantean de un plan de fases, ¿no? Donde esta primera fase es liberar todo lo que venía atado, hay una segunda fase que tiene que ver con cómo logramos que el círculo virtuoso que tiene Argentina, que en realidad que queremos para Argentina, que no lo hemos logrado en los últimos años. Inversiones, exactamente, que tenga que ver sobre todo con la entrada de divisas, ¿no? La entrada de dinero para que haga que el circuito productivo pueda fluir libremente y se empiecen a ajustar ciertas variables, ¿no? Gisela, te hago la última pregunta en tu carácter de economista, pero también como ciudadana. Si vos tuvieras la posibilidad de hablar con las personas que van a decidir sobre la aprobación de la ley ómnibus, del decreto de necesidad de urgencia, desde tu perspectiva económica dirías, che, más bien, sí, lo hagamos, probemos, o más bien, ¿cuál sería tu consejo, digamos? Yo la verdad que soy bastante mesurada, ¿no? En eso, porque sí creo que tiene que haber cambios y realmente tiene que haber cambios con respecto a cómo se estaba manejando el Estado, los desequilibrios macroeconómicos, y esta situación no puede continuar. Sí creo que el Estado cumple un rol importante, ¿no? Y los ejemplos exitosos en el mundo de círculos virtuosos de donde se ha salido hacia adelante han sido justamente en espacios donde los estados han actuado inteligentemente acompañados del sector privado, ¿no? En eso, eliminar el Estado al 100%, creo que el Estado justamente en todos los lugares del mundo cumple un rol muy importante, ya sea de control, de regulador, de la economía monetaria y demás, en los cuales es necesario para que haya una distribución equitativa del ingreso y que las sociedades tengan, por ejemplo, una clase media pujante, ¿no? Perfecto. Bueno, Gisela, muchas gracias por haber participado. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Bueno, si les parece, y antes de presentar el segundo video y avanzamos con las otras entrevistas, quiero mostrarles esta placa. Tenemos una placa en donde justamente, así como decía el español recién, muestra a nivel de América Latina cómo realmente le ganamos a Venezuela, ¿no? Venezuela está con el 3,9% mensual de inflación. Bueno, fíjense, Colombia 0,4% mensual, darían ganas de Perú 0,4%, Paraguay 0,3%, y allí está Argentina con el 25,5%, por lo cual verdaderamente no podemos subestimar que estamos en la cubierta del Titanic con el hombre, con el violoncito, porque realmente estamos muy, pero muy complicados. En ese marco, lo escuchemos por un minuto al presidente, a Javier Milei, que a su manera, por supuesto, a algunos les puede gustar. A mí, por ejemplo, no me gusta su forma, debo confesar que siempre me da, no me gusta su estilo, digamos, pero dice una cosa que nos hace pensar. A ver qué dice Milei. Los gobiernos que se dedicaron a recortarnos libertades, a meternos la mano en el bolsillo y cosas, no hubo resistencia alguna de la casta política. O sea, donde es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos y además está dentro del marco de la Constitución, y están, entonces se quejan porque, digamos, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la lógica de la Constitución. Y la realidad es que, y si no hay otros que son los idiotas útiles, que hacen un foco sobre las formas, cuando en realidad es parte, digamos, de la dinámica, porque aparte es importante tener claro que, dado la magnitud del ajuste que estamos promoviendo, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación. ¿Hoy corremos riesgos todavía de caer en una hiperinflación, Javier? Sí, porque por más que nosotros estamos haciendo un laburo fenomenal, mirá cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron, y eso trajo como consecuencia
que el riesgo país suba, como consecuencia de eso, digamos, el dólar pega un pequeño salto. Es decir, entonces los políticos tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causando un dolor verdaderamente abismal. Y que les quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer. Yo mandé el programa de ajuste, o sea, un programa de shock, sí, bien ortodoxo. Bueno, muy bien, aquí tenemos a una representante de Córdoba, así que un poco cuál es la actitud que estás tomando vos y todo el equipo allí en Buenos Aires. Bueno, yo personalmente estoy empujando para que este DNU salga, pero porque también creo que no tiene nada de malo pararse en algunas diferencias y marcarlas, porque, por ejemplo, no se tocan los fondos fiduciarios, que yo los vengo siguiendo y persiguiendo desde que asumí, y esos fondos fiduciarios son 2 puntos del PBI. Claro. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué no podemos también meternos ahí? Y en cambio, van por, digamos, hacer universales los derechos de exportación para el maní, para toda la industria metalúrgica que nos toca en Córdoba, y ahí el concepto para mí es muy claro. Queremos educación, queremos trabajo y queremos producir para exportar, pero entonces sería de loco que le pongamos a la educación impuestos. No. Es de loco que le pongamos al trabajo impuestos o a la exportación impuestos. Claro. Entonces, no digo nada que no digamos siempre. Sí, sí, exactamente. Nosotros venimos diciendo esto y la verdad que yo estoy segura que Milei piensa igual y por lo tanto también esto es un pedido. Métase con los fondos fiduciarios y revea esos derechos de exportación que además son del 15%. Claro. Destruye muchísimas industrias. El maní lo destruye. Bueno, gracias Carmen. Un video más y ya vamos con Alejandra Ferrero para ver lo que pasa a nivel provincial, porque finalmente ustedes saben que la seguridad, la educación, la salud, todo esto es lo que nos pega acá de cerca, es lo que pasa a nivel provincial. Pero el último video en donde Guillermo Franco, ministro del Interior, también hace un pequeño chascarrillo porque le estaban pegando en la Cámara de Diputados, entonces hace un pequeño chiste, pero después hace una reflexión y después vamos a la mesa. Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto. Soy un intuitivo. Pero permítanme, antes de pasar a las preguntas particulares, permítanme decirles que el proyecto es la iniciativa de un presidente que, siendo candidato, hizo cuestionamientos al sistema político y pretende, por esta vía, buscar alguna respuesta a los cuestionamientos que no solamente hizo él, sino que él representó a la sociedad, como después se vio en la elección general. Bueno, muy bien. Primera parte del programa con lo nacional, pero ¿qué está pasando en Córdoba? Queremos hacer una aclaración, porque yo tuve algún comentario. ¿Por qué nosotros no invitamos oficialistas, gente del gobierno? Y nosotros siempre decimos con Karen porque ya hay un montón de programas para... Entonces claro, nosotros en general invitamos opositores. Es una característica. A lo largo de los 15 años hemos tenido poco oficialismo, pues ya tienen sus instancias y nos parece que es sano, como civilitas, digamos, hacer que se escuchen todas las opciones. En este caso, Alejandra Ferrero, que está allí muy fuerte, una de las líderes de la legislatura provincial. Contanos, Alejandra, ¿cómo estás viendo este primer mes de arranque de Yarzores? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, fue un arranque fuerte que arrancó de una manera abrupta, atropellando, queriendo barrer los controles, sin diálogo, y creo que eso, bueno, quedó a la vista en las 2 sesiones de la legislatura, que fueron 2 sesiones inusuales, porque, bueno, la falta de diálogo llevó a que tuviéramos que, en vez de poder construir, tuviéramos que ser reactivos a los atropellos. Claro. Entonces, bueno,
lamentablemente, digo lamentablemente porque la intención de la oposición es poder construir, poder trabajar las leyes, poder avanzar y poner el foco en la gente, que la está pasando muy mal. Acá en Córdoba, a nivel nacional, hay una crisis muy grande. Recién escuchábamos las medidas de ajuste. El ajuste se siente en Córdoba y también están haciendo eco las medidas de ajuste del gobernador. Metieron sobre tablas, de manera encubierta, un ajuste no solamente a los empleados estatales, sino que se refleja en el bolsillo de todos los jubilados de Córdoba. Primero lo intentaron hacer, no tuvieron quórum, volvieron y lo sacaron 2 puntos de ajuste para los empleados en la suba de aportes estatales, más 2 que se reservaron por el Código Tributario, con lo cual son 4 puntos. Y le mienten a los jubilados diciendo que esto no va a tener impacto en el bolsillo, cuando le digo a los cordobeses que la base remunerativa del salario, cuando se achica el salario, esa base es la base de cálculo de las jubilaciones, automáticamente impacta en el mes siguiente. Ni te digo si consideramos el 25% de inflación y que hoy está suspendido el diferimiento de los aumentos de un jubilado, porque no prorrogaron, estaba suspendido por un año electoral, por un decreto de Schiaretti, lo suspendió, y ahora el 31 de octubre no lo prorrogaron. Claro, o sea que el diferimiento, los jubilados no cobran sus aumentos por 60 días, con una inflación del 25%. Te queremos preguntar con Carmen, lo hemos venido siguiendo, es como un costado, pero político también, que es esto del cordobesismo, digamos, este intento como de cooptar a todos los actores, inclusive con nombramientos, con ministros, con secretarías, con cosas. Ustedes como cuerpo de oposición, ¿cómo piensan cuidar que esto no se propague y no sea finalmente como un cáncer que se propague? Bueno, la verdad que es sistemático, nunca han parado, es sistemático el intento de quebrar a la oposición, de cooptar, y me parece que no es sano para la democracia. Mercantiliza la política, nos pone a todos en un lugar que no queremos estar. Me parece que quienes hacemos política hacemos basados en identidad, en valores, en pertenencias a valores, y con eso construimos nuestro camino. Y bueno, cada uno que se ha ido dará las explicaciones y la historia lo juzgará. Gracias a Dios, de este lado estamos todos aquellos que hemos defendido a los cordobeses frente a los atropellos, y nos hemos abroquelado, claramente gente con valores, y no han podido quebrar esa unión, tanto del PRO, del Frente Cívico, de la Coalición Cívica y de la Unión Cívica Radical. Incluso hemos articulado políticamente con los distintos monobloques, Encuentro Vecinal, con Luciana Echeverría de la izquierda, con Alessandri, digamos. Me parece que se puso la bandera de la gente por delante y eso nos ha permitido articular. Pero bueno, la verdad que si dedicaran todas esas energías a focalizarlas en la gente, el resultado sería otro, ¿no? Yo llevo en las 2 últimas semanas unas 3, 4 reuniones con empresarios por semana. Los empresarios en Córdoba es como que no tienen en dónde rascarse, porque en el DNU tienen algunas sorpresas que están preocupados, y acá le han subido los ingresos brutos y tienen... ¿Ustedes sienten ese impacto? Porque yo quiero cuidarlos, y no solamente porque vengo de ese sector, sino porque me parece que nos hacen falta. Claro. Nos hacen falta, es como salvemos las empresas. Le digo como el título, la Lácteo. Claro. ¿Cómo no vamos a salvar la Lácteo? El gobierno de Córdoba demoró 8 días en sentarse a conversar y no dictaminó la medida que tenía que hacer porque no están los sueldos. Sí, entonces, en una industria que es día a día, de la leche al otro día se tira. No, ya. Yo diría que esa industria va a la quiebra. Sí. Es una locura que como cordobeses no estemos cuidando a capa y espada cada espacio de trabajo. Me parece que se ha deteriorado mucho la capacidad de trabajo en Córdoba. Las pymes hoy están sobreviviendo, ni siquiera pueden lograr ser competitivas porque el gobierno no ha promovido las industrias, no las ha cuidado, no las ha potenciado. Los polos industriales están devenidos en su crecimiento. Entonces me parece que la política de este gobierno va a tener que revertirse, porque no solamente está castigando a los sectores vulnerables, sino que está castigando a quienes generaron trabajo. Claro. Hoy la mitad de la gente está en la informalidad.
Hoy para no ser pobre hay que ganar 550.000 pesos una familia tipo, y para no estar en la indigencia 250.000. Ya tenemos muchos que están abajo de la indigencia que no tienen nombre. Entonces me parece que tiene una titánica tarea. Claramente está metiendo nuevamente la mano en el bolsillo de las empresas, de los cordobeses. Ha creado casi 8 fondos donde retiene a través del impuesto inmobiliario urbano, no lo participan los municipios y se va guardando. Incluso tiene un fondo extraordinario del 0,5 de la base imponible. Retienen por aumentó todos ese fondo lados. de EPEC también. Aumentó el fondo de EPEC. Sí, ahora sí. Aumentan, la gente todavía no es consciente cuando tenga que pagar el inmobiliario urbano, los aumentos a través del RIPTE automático, cuando los salarios, recién escuchábamos, no tienen el incremento que necesitamos y lamentablemente todas las instituciones públicas le están permitiendo al agua automatizar sus aumentos de acuerdo a la inflación, a la RAC con los peajes, a EPEC, digamos, todo lo que es tarifa de servicios públicos va a tener un aumento automático y la gente queda vulnerada. Claramente. O sea, le están afectando, perforando permanentemente el bolsillo de la gente. Entonces, me parece que esa va a ser nuestra tarea en la legislatura, ser la voz de los que ya no están teniendo representación. Bueno, Alejandra, gracias. Además, felicitaciones, porque hay que decir una cosa que es, mucha gente no da un mango por la unidad de Juntos por el Cambio en la legislatura. Decían, che, eso, y siguen allí, son gente que piensa distinto y sin embargo están haciendo un ejercicio de scrum, digamos, de rugby, buenísimo, así que felicitaciones. Sé lo arduo que es eso, porque poner de acuerdo a gente distinta hoy en día es difícil, digamos. Así pero que, son bien. años de diversidad. Entonces no podemos permitir que haya una voz única. Son años de tener esta práctica de escuchar y de aprender a dialogar. Claramente. Y me parece que ha dado sus frutos entre todos nosotros, que la verdad que venimos trabajando para sostener esta unidad y que la gente pueda ver nuestra tarea. Gracias, Alejandra. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, ya nos estamos yendo. Sí, así es. Bueno, me quedó una columna, pero si les parece nos vamos a extender en el próximo programa respecto a qué posición vamos a tomar frente al debate ideológico que se está produciendo. No lo subestimemos, se está hablando de otra Argentina y vale la pena que nos metamos, que nos zambullamos a ese debate y no juguemos como espectadores. Acá es blanco, negro, gris, rojo, amarillo y vale la pena que nos entusiasmemos y nos enchufemos porque se está dando un debate muy interesante. Y hablen en la mesa con sus hijos. Yo digo, es como si hubieran hecho una raya en el patio y nos dicen de qué lado querés estar. Bueno, háblenlo con sus hijos. Nosotros queremos oír a jóvenes. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Adiós.